Hola, como recordarás, en este video, ¿qué saben los niños sobre la escritura antes de leer y escribir? Pusimos en evidencia el cúmulo de reflexiones que los niños hacen sobre lo escrito mucho antes de que lean y escriban convencionalmente. En ese video también hablamos de lo importante que es que aquel que está acompañando a los niños en su trayecto de alfabetización inicial sepa identificar todas estas reflexiones en las primeras escrituras, en las preguntas que hacen sobre el escrito y en la manera en la que se relacionan con los textos. Ese video también se acompañó con un documento diagnóstico que sirve justamente para eso, para identificar lo que saben los niños sobre lo escrito. Como en todo, la primera vez que uno se enfrenta a algo desconocido, pues bueno, no siempre nos sale toda la perfección y hacemos algunas cosas, tanto física o verbalmente, que no suelen ser pertinentes. Nos interesa muchísimo que este diagnóstico, cuando lo apliques, sea muy útil, que sea exitoso. Y por eso hemos dedicado este espacio a decirte primero los qué y por qué de ese instrumento y por supuesto los sí y los no para su aplicación. Quédate con nosotros y toma nota. El instrumento tiene 3 secciones. La primera sección sirve para identificar lo que saben los niños sobre el sistema de escritura. La segunda sección nos sirve para explorar cómo usan esos elementos que conocen del sistema de escritura para escribir, es decir, producir textos de manera autónoma. Y la tercera sección sirve nuevamente para indagar cómo usan esos elementos de la escritura que conocen, pero ahora para leer textos de manera autónoma. Vamos a quedarnos a analizar los detalles de cada una de estas secciones para entender sus porqués del diseño y sus cómo de la aplicación. ¿Listos? La primera sección tiene 2 actividades. La primera es la escritura del nombre. Que en este espacio de aquí escribas tu nombre como tú lo sabes escribir. Solicitamos la escritura del nombre propio porque es la primera forma escrita dotada de estabilidad, es decir, siempre lleva las mismas letras y en el mismo orden. Es también la fuente principal del primer conjunto de repertorio de letras que los niños conocen. Además, nos dice mucho sobre lo que saben acerca de la direccionalidad de la escritura. ¿Qué analizaremos en esta escritura del nombre? Bueno, lo primero es si lo escriben convencionalmente o no. Si la escritura no es convencional, entonces también analizaremos si emplean pseudoletras o grafismos primitivos, si usan varias letras de su nombre o letras ajenas a él, si emplean la letra inicial de su nombre o cualquier otra. En el caso de que escriban el nombre de manera convencional, nos fijaremos en si usan todas las letras o si falta alguna, si usan mayúscula inicial o si alternan usos de minúscula y mayúscula. También podremos analizar si escriben solo el nombre de pila o si tratan de escribir su nombre completo, es decir, nombre y apellidos. El análisis minucioso de estos detalles nos dará pistas para entender mejor las escrituras de los sustantivos que se dictan en la segunda actividad de esta sección, es decir, el dictado de sustantivos impropios. Analicemos el diseño de esta segunda actividad. Lo primero que hay que saber de este dictado es que lo que se dicta es una lista de 9 palabras. Todas son sustantivos. La selección de estas palabras responde a criterios que nos ayudarán a identificar con mucha precisión el nivel conceptual que poseen los niños sobre la escritura. Vamos a revisar estos criterios uno por uno. Todas las palabras que contiene esta lista están formadas por las sílabas más comunes del español. Estas son las sílabas directas, que van consonante-vocal como en la palabra perico. Las sílabas inversas, que pueden ir vocal consonante como en la palabra árbol. Y las sílabas trabadas, o sea, consonante consonante vocal, como en la palabra tigre. Esta selección es importante porque permite identificar el tipo de análisis silábico que realizan los niños en los distintos momentos de la alfabetización.
Los estudios psicogenéticos muestran una clara jerarquía de dificultad entre las sílabas estudiadas. Los niños suelen resolver las sílabas consonante-vocal mucho antes de resolver las sílabas consonante-vocal-consonante y estas últimas antes de poder resolver las sílabas que llevan consonante-consonante-vocal. B. Hay palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y tetrasílabas. Esta variedad permite ver el punto exacto de las exigencias de cantidad que los niños se han planteado. Las palabras también se seleccionaron por el tipo de núcleo vocálico. Hay palabras que tienen la misma vocal en todas las sílabas, por ejemplo, araña o toro. Hay otras palabras que tienen distintas vocales en cada una de sus sílabas, por ejemplo, la palabra oruga. Esto nos permite ver el punto exacto de las exigencias de variedad de los niños. D. En su conjunto, las palabras seleccionadas hacen uso de todas las vocales de las consonantes de uso más recurrente, que son también las que representan la mayoría de los fonemas del español. E. Son palabras conocidas por los niños y que aluden a sustantivos apreciados por ellos. F. Las palabras se representan con dibujos por dos razones. 1. Para prevenir el pánico de la hoja en blanco y 2. Para evitar que el niño dibuje en lugar de escribir. Como ven, no se trata de una lista de palabras aleatorias. Hay criterios bien definidos detrás de cada una. Si alguno de ustedes quiere cambiar un sustantivo, claro que puede. Solo por favor cuide que se cumplan las variables mencionadas. Bien, esos fueron los qués y porqués. Vámonos a los cómo de la aplicación de esta primera sección. Cuando aplicamos esta sección, lo que hay que hacer es estimular a los niños a que traten de escribir como puedan, pero siempre de la mejor manera posible. Que en este espacio de aquí escribas tu nombre como tú lo sabes escribir. ¿Sale? Además, se les estimula a revisar lo escrito, como releyendo sus escrituras al tiempo que señalan con el dedito. También se les otorga el tiempo necesario para que piensen y escriban. Así, muy bien, ¿listo? ¿Me puedes leer, Mateo, qué escribiste ahí, señalándome con tu dedito? Mateo. Por favor, al dictar eviten hacer sus propios recortes fónicos. Ahora vamos a escribir venado. Venado. Cuando los adultos dictan haciendo recortes, lo que hacen es imponer sus propios criterios y sesgar la información. Se recomienda que las emisiones sean de corrido. Durante la escritura de cada palabra, se recomienda también videograbar o anotar todo lo que el niño dice y hace. Esto es útil porque en el momento del análisis ayuda a recuperar todos los datos sobre si el niño se autodictó, si hizo segmentaciones orales y cuáles. Además, nos recuerda exactamente qué preguntas o comentarios nos hizo cuando se enfrentó a tal o cual escritura o lectura. Eso es un reflejo del tipo de conflictos que está tratando de resolver. Si el niño expresa que no se acuerda, eviten contestarle como tú te acuerdes o como tú te la sabes, es que tú ya te lo sabes. Como tú te acuerdes. Estos supuestos apoyos no son útiles porque agregan mucha presión y disminuyen la confianza de los niños. Será mejor decirles algo como ¿cuál crees que podría servir para escribir la letra que falta de araña? ¿Quieres que te escriba otra palabra que creas que te sirve para escribir araña? Hacer este tipo de preguntas no solo ofrece un puente posible para solucionar el problema, también nos provee información sobre el tipo de análisis que hacen los niños. Por ejemplo, si nos dice escribe ala
porque esa lleva la A de araña, podremos saber que el niño hace una excelente discriminación de un fonema y que es capaz de asociarlo a distintos significantes o palabras. Los niños que atraviesan el periodo silábico inicial, sin valor sonoro, intermedio, o sea, con valor sonoro, o avanzado como el silábico alfabético, seguramente omitirán algunas letras. Por favor, no pongan cara de susto ni digan cosas como «te faltan letras en esa escritura». ¿O crees que aquí ya dice venado? ¿Le faltan letras? ¿Cuáles crees que le faltan? Venado. Simplemente acepten la escritura, pidan que la relea con su dedito. Si siente que debe modificar algo, en lugar de borrar, pídanle que subraye la escritura que no le convence y que vuelva a escribir. Así nos queda un registro del antes y el después, y más tarde podremos analizar exactamente qué fue lo que modificó. Cuando los niños han estado expuestos a métodos de alfabetización centrados en las letras aisladas o en enseñanza centrada en aciertos y evasión de errores, suelen sentirse muy desconfiados de su capacidad para escribir. Cuando esto sucede, es muy común que propongan dibujar en lugar de escribir. Tenemos aquí. Oye, no dice nada. Nos interesa que escriban, así que, de manera muy empática y tranquila, simplemente les podemos decir: en este momento dibujar no es una buena idea, porque ya hay imágenes de las palabras. Mejor vamos a hacer un esfuerzo para ponerle la escritura que debe ir con cada imagen. Cualquier estrategia que sea animosa, siempre recuerden que el punto está en animarlos a escribir. Toda la información que nos da esta primera sección sirve para identificar las hipótesis de los niños sobre el sistema de escritura. Esto nos permitirá planificar actividades que detonen los conflictos cognitivos específicos necesarios para el punto de evolución en el que se encuentran nuestros chicos. En la segunda sección pedimos que el adulto lea un cuento breve. Puede ser un cuento que el niño conozca y disfrute releer. Luego, que lo comente con el niño para asegurarse de que hay una interpretación compartida. La lectura debe ser disfrutable. Si el niño quiere participar o comentar el cuento durante la lectura, puede hacerlo, no hay ningún problema. Construyó su casa de paja, el segundo de madera y el tercero utilizó ladrillos Y cemento. y cemento, claro. Cuando las casas estuvieron terminadas, los cerditos se instalaron en ellas para vivir por siempre felices. La actividad de esta sección en realidad consiste en animar al niño a reescribir el cuento o un episodio del cuento que han leído. Esta reescritura la hará en el recuadro provisto. Por favor, traten de evitar consignas como «quiero que me escribas». Eso inhibe bastante al niño. Mejor sugieran «¿por qué no escribimos aquí eso que me acabas de contar?». Nos interesa que los niños escriban lo que puedan y como puedan. Si después de escribir piden autorización para dibujar, no hay que negárselas. Después de todo, ya obtuvimos sus escritos. Las reescrituras del cuento son una ventana para saber cómo usan las letras que conocen para producir textos. Nos ayudan a saber también si se han problematizado la segmentación de la escritura en unidades gráficas. Podremos saber qué episodios recuperan y cómo lo hacen. Pero también nos aportará mucha información sobre lo que saben de los cuentos como textos. Hay niños que incluyen títulos, hay otros niños que incluyen un inicio o un final canónico, como había una vez o fin. Incluso hay pequeños que tratan de distinguir las participaciones de los personajes con puntuación o saltos de línea para organizar el texto tal como lo observó Emilia Ferreiro en sus estudios comparativos. Si el niño ha aceptado escribir, se le pide que relea lo que escribió. Aquí también sugerimos audiograbar las relecturas. La información obtenida de esta sección nos servirá para planificar actividades que relacionen a los niños con las narrativas y con los paratextos de los cuentos en el punto que necesitan.
Además, nos permitirán diseñar actividades de producción ampliada, es decir, escribir textos que son más que solo palabras y que les permitan usar lo que saben del sistema de escritura de manera cada vez más eficaz. Por lo tanto, serán actividades que contribuyan a que los niños se vuelvan escritores cada vez más autónomos. En la tercera sección queremos ver cómo usan el conocimiento que poseen sobre las letras y sus valores representativos de los fonemas para resolver un problema de lectura. Para ello, adaptamos una actividad de pasatiempo en la que los niños deben leer el color con el que hay que colorear ciertas partes de un dibujo. En ese dibujo, la ubicación de las palabras es estratégica. Hay escrituras de colores contiguas que tienen inicios y finales diferentes entre sí. En esos casos, pediremos distinguir una escritura entre otras. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿en cuál de estas 3 palabras dirá morado? Eso nos permite saber el grado de identificación de las letras iniciales para inferir lo que dicen las escrituras. También hay escrituras de colores en lugares que las hacen predecibles. Por ejemplo, la palabra amarillo al centro de la flor. Así podemos preguntar, ¿dónde dice amarillo? Y podremos observar si el niño señala el centro de la flor sin leer, es decir, porque ha seguido procedimientos orientados por saberes extratextuales, la mayoría de los centros de flores son amarillos, o bien si señala la palabra porque ha leído o intentado leer la letra inicial A. Hay otras escrituras contiguas cuyas letras iniciales son exactamente las mismas, por ejemplo, negro-naranja o amarillo y azul. En estos casos preguntamos, ¿en cuál de estas 2 palabras dirá azul? Lo más seguro es que el niño vaya a buscar la A, y al darse cuenta que ambas palabras comienzan con la letra A, se verá obligado a buscar en las letras intermedias o finales las pistas que necesita para responder a la pregunta. Registrar esta información es muy útil para saber el grado de análisis que los niños pueden hacer de los elementos de una escritura para inferir el significado de la palabra completa. En todos los casos, el adulto debe verificar con el niño cómo es que llegó a la respuesta. Hay que evitar aceptar la respuesta que dan los niños así, sin más. ¿Ahí qué dice? Rojo. ¿Dónde dirá azul? Ahí lo podemos colorear de azul. De otra manera, ¿cómo sabremos si llegó por azar? Si respondieron de chiripa, como decimos en México. Lo que hay que hacer es preguntar de inmediato. Oye, ¿cómo sabes que ahí dice? O, ¿en qué te fijaste para saber que ahí dice? Incluso lo pueden cambiar hacia ustedes, es decir, oye, ¿me ayudas a saber en qué me debo fijar para saber que ahí dice X palabra? Necesitamos conocer las estrategias de uso de los elementos del sistema cuando tratan de leer, porque esta información nos ayudará a planificar actividades que los hagan lectores cada vez más autónomos y que les permitan usar lo que saben del sistema de escritura para resolver problemas de búsqueda o confirmación de información en distintos textos. ¿Deben aplicar las 3 secciones en una sola sesión? No necesariamente. Puedes aplicar una sección por día. En realidad todo depende de la disposición de los niños, si están cansados, si ya se quieren ir al recreo porque tienen hambre, si están alertas porque es el inicio del día. Tú conoces a tus niños, así que tú puedes decidir si aplicas todo en una sola sesión o en 2 o 3. Lo que nunca debes hacer es obligarlos a avanzar si ya se cansaron. Estas actividades, por simples que nos parezcan a los adultos, demandan mucha actividad intelectual a los niños. Eso hace que se cansen rápido y un niño cansado responde lo que sea para salir al paso o se enoja. La experiencia en estos diagnósticos y en situaciones que usamos en investigación nos dicen que una sesión de este tipo de actividades no debe durar más de 30 minutos. De cualquier modo, los niños te hacen saber muy bien cuando de plano ya no pueden más. Escúchalos y para.
Es mejor pausar el diagnóstico que obtener un mal dato y que generara una mala relación entre los niños y la escritura. Sea cual sea la distribución de tiempo para aplicar el instrumento, hay que recordar que un diagnóstico de este tipo no es un examen para ver lo que saben versus lo que no saben los niños. Un diagnóstico es una estrategia para asomarse al pensamiento del niño. Para ello, necesitamos garantizar que los niños se sientan cómodos, que cuenten con el tiempo indispensable para pensar y que reciban del adulto toda la empatía, paciencia y respeto que merecen para poder dar su máximo, el máximo que corresponde a la etapa de conceptualización en la que se encuentran. Bueno, si eres docente, seguramente ya te pasó por la cabeza la idea de que aplicar este instrumento es muy complejo en un grupo grande. Bueno, no te culpo, la verdad entiendo tu sensación, porque justamente es la heterogeneidad la que caracteriza a muchos grupos escolares y la que puede hacer más o menos compleja su aplicación. Afortunadamente, tú como docente eres un profesional de la educación y sabes que hay muchas alternativas. No sé, por ejemplo, aplicarla a pequeños grupitos de 5 niños o aplicarla solamente a aquellos niños cuyas hipótesis tú tienes la sensación de que son mucho más iniciales y necesitan mucha más atención y por eso te interesa conocer exactamente en qué punto de la evolución están. Sea que estés acompañando a tus estudiantes o a tus hijos a lo largo de este viaje de alfabetización inicial, goza el trayecto. Goza el privilegio que tienes para abrir la ventanita al pensamiento infantil y a toda la actividad intelectual que hay alrededor de la escritura. Y no olvides, tu intervención es tan poderosa que puede marcar destinos. Hasta pronto.